El Instituto Pastoral Juan Pablo II les da nuevamente la bienvenida a nuestro diplomado de animación bíblica, la palabra de Dios viva, hecha carne, para nuestro bloque número 5, que trata de los libros, dentro de los libros del Antiguo Testamento, el compendio de libros llamado Pentateuco. El Pentateuco es un compendio de 5 libros compuestos por los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de una manera rápida, pero no menos interesante, vamos a ver algo de cada uno de ellos. El libro de Génesis, como todos conocemos, es el libro que nos cuenta sobre la creación de Dios, acerca del universo, de cómo fue que Dios creó todas las cosas y cómo nos creó, es el origen del hombre, cómo creó el Señor a Adán y Eva, y nos cuenta las primeras historias, el llamamiento de Abraham y el pacto que Dios hace con Abraham, prometiéndole no solamente un hijo, sino ser el padre de la fe para todos nosotros. Habla también de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y también nos cuenta acerca de lo que pasó en la Torre de Babel. Y continuando con otras historias, viene el libro de Éxodo, que inicia con más o menos el nacimiento de Moisés, salvado de las aguas, y toda la liberación que Moisés hace de su pueblo, del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, después de 400 años de haber sido esclavizados. Son historias muy lindas, son historias que son aplicables a nuestras vidas, porque muchas veces nosotros también nos sentimos como pudo haberse sentido el pueblo de Israel, y en esa palabra viva de Dios, Él nos muestra, nos consuela, nos indica el camino que debemos seguir muchas veces. Luego de Génesis y Éxodo viene el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro para los sacerdotes, porque es el libro en el que el Señor les da las instrucciones precisas de cómo deben ser los sacrificios a Dios, qué es lo que a Dios le agrada, cómo deben hacerlo. De hecho, estaban las instrucciones de cómo construir el templo para adorar a Dios y para ofrecerle sacrificio. El hecho de que los sacrificios fueran a través de corderos perfectos, inmolados, recién nacidos y sin ningún defecto, es instrucción precisa que se encuentra en el libro de Levíticos. Luego viene el libro de Números. El libro de Números contiene todo el censo del pueblo de Israel. Contiene los nombres de los clanes, de las tribus, los nombres de los patriarcas de cada tribu y cada descendencia. También un libro, digamos que interesante cuando nosotros queremos saber cuál es la ascendencia, digamos, en el pueblo de Israel. Y finaliza este compendio Pentateuco con el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio significa la segunda ley. Este libro es la constitución de Israel. Y de hecho casi que es la constitución de cada uno de los países y el manual de vida de cada uno de nosotros. Es en este libro donde Dios nos enseña cómo vivir, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos vecinos, qué debemos hacer para agradar a Dios, cómo debemos hacer para tener una vida próspera y bendecida, para concluir definitivamente que el secreto de la vida está en la obediencia a Dios. El Instituto Pastoral Juan Pablo II les da la bienvenida a nuestro capítulo 2, bloque número 6 del diplomado de animación bíblica que hemos venido estudiando y desarrollando a través de estos meses y de estos videos. Ya en el bloque 5 tuvimos la oportunidad de conocer y recordar los libros del Pentateuco. En este bloque 6 vamos a repasar de una manera muy general los libros históricos
del Antiguo Testamento. Este grupo de libros históricos está compuesto por 16 libros. Son a saber Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Luego viene Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. En estos libros encontramos toda la historia del pueblo de Israel, desde, digamos, su nacimiento como pueblo teocrático, su organización y toda la historia que tiene que ver con su desarrollo espiritual, político, social, con sus batallas, con las conquistas y también con las derrotas, con los exilios, cuando es Israel exiliado a Babilonia, con el regreso, con la forma como Dios ha protegido su pueblo, lo ha respaldado, lo ha defendido de sus enemigos, y con una serie de personajes increíbles que nos enseñan a, digamos, lo que ha sido la fe, la valentía y una cantidad de dones y talentos que Dios les entregó a ellos y nos entrega a nosotros para poder vivir nuestras vidas. Tanto ellos como nosotros a veces hemos tenido que vivir circunstancias difíciles, y estos libros, estos ejemplos, estos personajes nos recuerdan todo el amor y el poder de ese Dios maravilloso que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es así como encontramos personajes como el rey David, encontramos personajes como Gedeón, como Sansón y Dalila, este último recordándonos lo que significa y las consecuencias que se pueden dar, digamos, si nos apartamos de las instrucciones de Dios. Sansón se casó con una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Ella finalmente lo engaña, le descubre el secreto de su fuerza, y eso hace que él sea derrotado por sus enemigos, le sacan los ojos, lo hacen esclavo, y bueno, el final es bien interesante porque él logra finalmente vencerlos a todos, y eso se los dejo para que ustedes puedan hacer la lectura de la vida de este personaje. También tenemos el libro de Ruth, la moabita, que decidió seguir a su suegra y abrazar el Dios de su suegra y de su esposo, y el Señor la premia con un matrimonio bonito, con una vida próspera, después de haber pasado tantas necesidades. Cuando quedaron viudas ella y su suegra, vienen los libros de Samuel, Samuel el profeta, Samuel que nace y es producto de la oración y del derramamiento del corazón que Ana hace al Señor, suplicándole un hijo y prometiéndole que se lo consagraría, y nace Samuel, un gran profeta. El libro segundo de Samuel se dedica a contarnos la vida del rey David en cuanto a sus maravillas, a su sabiduría, sus batallas, todas sus victorias, lo maravilloso que fue su reinado para el pueblo de Israel. Luego vienen los libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, que nos cuentan la historia, la división de Israel, los profetas Elías y Eliseo, cómo fue que Jezabel persiguió a Elías y cómo fue que Dios permitió que muriera Jezabel de esa manera tan, digamos, como tan drástica, por haber perseguido al profeta. Luego vienen los libros de Crónicas, y en los libros de Crónicas nuevamente parece que se relatara toda la historia de Israel, pero desde otro punto de vista bien interesante. Y vienen los profetas Esdras, Nehemías, Tobías y
y la profeta Judith, la judía, que también ponen para nuestro conocimiento su fe en Dios, lo sensible de su corazón, lo fino de su oído para poder escuchar la voz de Dios y, digamos, realizar la labor para la cual fueron llamados cada uno de ellos. Viene la vida de la reina Esther, que es un libro maravilloso, una mujer cuya estrategia de ayuno, sin pan y sin agua, logra la mano de Dios encima de su pueblo y salvar a su pueblo de la pena de muerte que ya estaba decretada por el rey. Y finaliza este grupo de libros históricos con los libros de los Macabeos, que nos recuerdan, nuevamente nos llevan a cómo deben ser nuestra relación con Dios, cómo debía ser la relación del pueblo de Israel con Dios, y a tratar temas interesantísimos e importantísimos como son Dios, el templo y la ley que había establecido para su cumplimiento. Es el cumplimiento, es la obediencia a Dios lo que nos garantiza una vida agradable ante sus ojos, una vida protegida por Él y una vida, digamos, tranquila, con la paz de Dios. Bienvenidos nuevamente a nuestro capítulo 2 de nuestro diplomado de animación bíblica, bloque número 7, que estamos desarrollando en el Instituto Pastoral Juan Pablo II. En este capítulo 7 vamos a mirar los libros poéticos del Antiguo Testamento. Ya en los videos anteriores hemos tenido oportunidad de hablar de los libros históricos y del Pentateuco. Hoy vamos a hablar de los libros poéticos. Los libros poéticos están conformados por los libros de Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Son libros tremendamente hermosos escritos en poesía. Por eso es de ahí su nombre, libros poéticos. Empezando con el libro de Job, que nos cuenta una historia maravillosa de cómo un hombre íntegro tiene que asumir de pronto una prueba en su corazón. Job, como todos sabemos, era un hombre tan íntegro que hoy estaba haciendo sacrificio por los pecados que pudieran cometer él o sus hijos el día de mañana. Él siempre iba un día adelantado en su santidad, en su integridad. Sin embargo, Dios permite que el enemigo lo toque para probar su corazón. Y le sucede de todo, pierde sus hijos, pierde su salud, pierde su esposa, pierde sus riquezas. Llegan sus amigos, pero llegan sus amigos a criticarlo, a juzgarlo, a decirle que el castigo es totalmente merecido. Y cuando Job, en su humildad, logra entender que Dios es Dios, que Dios quita, Dios pone y Dios quita, que Dios da y Dios quita, que Dios es el creador del universo, el todopoderoso, y que nosotros no somos nada comparados con Él, es cuando Dios le levanta, le pide que ore por sus amigos que tanto daño le hicieron y lo prospera de una manera tremenda, mucho más de lo que tenía antes. Le da el doble de lo que tenía antes. Perdió 7 hijos y le regala 7 hijas y 7 hijos. Perdió ganado, perdió sus ovejas, le regala el doble. Le da de nuevo el doble de las riquezas. Le trae nuevamente a su esposa arrepentida por haberlo dejado, amorosa, y obviamente le trae la amistad de aquellos que lo rodearon,
De pronto no muy bien, pero que estuvieron con Él en esos momentos. Es un libro muy lindo, que nos enseña cuál debe ser nuestra actitud frente a las pruebas que Dios pueda permitir en nuestras vidas. Viene el libro de Salmos. Cuando queramos alabar a Dios, cuando necesitemos alabar a Dios y no sepamos cómo hacerlo, abramos el libro de los Salmos. En ese libro vamos a encontrar cómo alabarlo, cómo magnificarlo, cómo recordar sus maravillas. Alabamos a Dios por sus proezas. Lo adoramos por lo que Él es, por el amor que nos tiene. Lo bendecimos por su misericordia y le damos gracias por su protección, por habernos escogido, por estar con nosotros. Porque nosotros, siendo tan pecadores, y todavía tenemos la misericordia del amor de Dios sobre nosotros. Después del libro de los Salmos vamos a encontrar el libro de los Proverbios. ¡Qué libro tan bonito! De verdad que qué libro tan sabio. Este libro de Proverbios fue escrito por el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, que es el rey Salomón. Este libro de Proverbios son, digamos que, los refranes bíblicos. Esos refranes que han pasado de generación en generación, desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, son el reflejo fiel del libro de Proverbios. Es bien interesante poder leerlos, nos da mucha luz, nos da una guía espectacular, nos traza el camino que nosotros debemos seguir en todo, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en todos los roles que nosotros debamos desempeñar. Luego del libro de Proverbios vamos a encontrar el libro de Cantar de los Cantares, que es el libro del amor. Qué libro tan hermoso, es el libro de los enamorados, es el libro en donde Dios nos describe ese amor que siente por nosotros. Y luego de Cantares encontramos el libro de Eclesiastés, también escrito por el rey Salomón. El libro de Eclesiastés nos lleva a entender que todo en la vida es vanidad, que todo en este mundo es vanidad, que nosotros tenemos que procurar mirar más allá de esta dimensión en la que vivimos, de esta tierra en la que estamos, que debemos procurar que nuestra alma permanentemente esté tan limpia y agradable a Dios, que podamos nosotros ir, digamos, arando y preparando nuestro terreno para cuando nos toque nuestro encuentro personal con Él, para cuando Él nos llame a su presencia. Es decir, nos recuerda que nuestro objetivo en esta tierra es nuestra eternidad en el cielo. Luego del libro de Eclesiastés encontramos el libro de Eclesiástico y Sabiduría, que de la misma manera nos entregan pautas y tips para poder facilitar el rumbo de nuestro camino, de nuestras vidas. Bienvenidos nuevamente a nombre del Instituto Pastoral Juan Pablo II para nuestro bloque 8 del capítulo 2 de nuestro diplomado de animación bíblica. Ya en los videos anteriores, en los bloques anteriores, hemos visto los libros del Antiguo Testamento comprendidos como Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, y hoy vamos a ver los libros proféticos, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Dentro de los profetas mayores tenemos 4 grandes profetas, que son Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías. Y dentro de ellos vamos a hablar un poco de cada uno para recordar en qué consistieron sus libros y sus profecías.
Isaías vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Y desde ese momento profetizó sobre el amor de Dios, pero también profetizó sobre el nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo ese libro hermoso, como en su capítulo 41 el Señor nos dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo soy tu mano derecha, yo te sostengo. En su libro nos cuenta cómo el Señor nos dice que nos ha amado con amor eterno, que nos ha prolongado su misericordia. Y viene la promesa de nuestro Señor, dice que nos traerá sanidad y medicina a todo nuestro cuerpo, y que además nos dará abundancia de paz y de verdad. Qué hermoso como en el capítulo 53 nos va profetizando, o le va profetizando al pueblo de Israel, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Describe a detalle cómo fue llevado el cordero inmolado. Describe a detalle cómo fue ultrajado, cómo fue humillado, cómo fue despreciado, cómo fue lastimado, afligido. Describe cómo el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo, y cómo es que por sus llagas nosotros somos curados. Y también describe cómo es que después de que ha padecido todas estas cosas, entonces Dios lo eleva hasta lo sumo, lo coloca en el cielo a su derecha y lo pone a reinar sobre todo el universo. De verdad que bien hermoso ese libro. Como en el capítulo 61 es el mismo Señor Jesucristo el que nos dice que Él ha venido a darle luz a los ciegos, a abrir las puertas de las cárceles a los prisioneros, a sacarlos de la esclavitud, a consolar a los afligidos. Este profeta es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, que nos contó de la venida de nuestro Señor, de la promesa de redención, de la promesa de salvación para el pueblo de Israel. Y pues para nosotros, que ya hemos comentado que a pesar de que no pertenecemos por sangre al pueblo de Israel, sí somos hijos adoptivos del Señor por su propia voluntad, porque hemos creído en su Hijo. Y a los que creyeron en Él, dice su palabra, y a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan en su capítulo 1, en su versículo 12. Continuamos con nuestros profetas mayores, y el segundo profeta es el profeta Ezequiel. Este profeta vivió en el siglo VI antes de Cristo, y es el que envía el Señor para profetizar el exilio de Israel a Babilonia, su cautividad y su renacimiento. Y del profeta Ezequiel quisiera resaltar ese pasaje en donde el Señor le dice: mira todos esos huesos. El Señor lleva a Ezequiel a un cementerio y le pregunta: ¿qué ves? Y él dice: no veo sino huesos secos, áridos. Y le dice: dile a estos huesos que tengan vida, dile a estos huesos que empiecen a vivir. Y empieza el profeta a profetizar, a pesar de la redundancia, y empiezan esos huesos a tener vida y a llenarse de carne y de tendones hasta lograr la vida. De esa manera el pueblo de Israel también iba a surgir de esa sequedad, de esa aridez, de esas cenizas tal vez. Antes del profeta Daniel, quisiera hablar del profeta Jeremías, que es el profeta llorón por excelencia. Él lloraba por todo, él se lamentaba por todo, pero el Señor le consolaba. Este profeta Jeremías es el que acompaña y profetiza todo el cautiverio de Jerusalén a Babilonia, y es encarcelado por los babilonios, y por ellos mismos es liberado por el poder de Dios. Y nuestros profetas mayores finalizan
con el libro de Daniel. Daniel, que fue un hombre de Dios impresionantemente fiel a Dios. Daniel, que fue un gobernante dentro del pueblo babilónico, que no se le arrodilló a ninguna estatua, que no honró, no quiso honrar ningún otro dios inventado por el pueblo babilónico, sino que fue fiel siempre a nuestro Dios. Y por esa fidelidad el Señor lo acoge, lo defiende, lo salva del horno de fuego, calentado 7 veces. Lo salva del foso de los leones y le da la bendición de profetizar la nueva Jerusalén. Daniel profetiza nuestro futuro. Y ahí sí nuestro futuro, porque aún habla de cosas que no han transcurrido todavía. Casi que profetiza como con el Apocalipsis las cosas venideras del futuro. La venida del Señor, la nueva Jerusalén que hay en el cielo. Muy lindo este libro, este libro de Daniel, y muy interesante leer los libros de los profetas mayores. Ahí seguimos conociendo el amor y el poder de Dios. Además de los profetas mayores, encontramos los profetas menores. Se llaman así porque los libros son mucho más cortos, porque sus profecías tal vez no menos interesantes, no menos importantes, pero son más cortas que los libros de los profetas mayores. Dentro de los profetas menores encontramos 12 libros, que son los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, que es muy conocido por todos nosotros, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De todos estos libros hay una enseñanza impactante para nuestras vidas. En todos hay un mensaje de amor, o hay un mensaje de instrucciones, o hay un mensaje de aprendizaje, una lección de vida de cada uno de ellos para cada uno de nosotros. Como la vida del profeta Jonás, por ejemplo, que el Señor le ordenó que fuera a Nínive a predicarles, a contarles que tenían 40 días para arrepentirse, porque de lo contrario el Señor iba a destruir Nínive. Y el profeta Jonás decidió que él no iba a ir a Nínive, que se iba para otro lado, cogió una barca para un lado distinto, y empieza el Señor a pullar a los de la barca, les manda la tormenta, se dan cuenta que él está en desobediencia, lo tiran al mar, se lo traga una ballena, está 3 días dentro de la ballena y reconociendo que había sido desobediente a Dios, le pide perdón, la ballena lo expulsa y finalmente termina en Nínive haciendo lo que el Señor le había pedido. Es insistente nuestra Biblia, es insistente la palabra de Dios en que el secreto del éxito de nuestras vidas, de la paz de nuestro corazón y de la garantía de nuestra alma en bendición es la obediencia a Dios. Y así como el profeta Jonás, todos los demás profetas tienen una lección para nosotros, un mensaje para nosotros, tienen una instrucción precisa para cada uno de nosotros. Los invito para que los lean, para que lean esa palabra, para que junto con el Espíritu Santo le pidan al Señor la revelación y de lo que Él quiera hablarles a través de cada uno de estos libros. Muchas gracias.